A simple vista podría parecer una simple disputa por una corona, pero no. Lo que vamos a ver es cómo esa pelea por la sucesión se convirtió en una guerra civil brutal que duró 7 años. Y ojo, no fue solo una guerra entre pretendientes al trono, fue una batalla que acabó forjando la identidad de España durante todo el siglo siguiente. La pregunta es inevitable. ¿Cómo es posible que la coronación de esta niña, de apenas 3 años, pudiese hundir a toda una nación en una guerra por su propia alma? Vamos a intentar entenderlo. Bueno, para entender todo este lío, tenemos que viajar a un momento clave. 1833. Muere el rey, Fernando VII. Y justo en su lecho de muerte hace algo que lo cambia todo. Nombra heredera a su hija, Isabel. El problema no era solo que Isabel tuviera 3 añitos, sino que esta decisión rompía con la ley de sucesión tradicional, que siempre había dado preferencia a los hombres. Y claro, la reacción no se hizo esperar. El hermano del rey, Carlos, no se quedó de brazos cruzados. Publicó el famoso Manifiesto de Abrantes, que venía a decir, en resumen, esa reina no es legítima, el rey soy yo. Y esa fue la chispa que prendió la mecha. De repente, por todo el país empiezan a estallar levantamientos armados. Había comenzado la Primera Guerra Carlista. Pero aquí está la clave de todo, y es súper importante entender esto. No era solo una pelea por ver quién se sentaba en el trono, para nada. Lo que estaba en juego eran dos visiones radicalmente opuestas sobre el futuro de España. Era, literalmente, una batalla entre el pasado y el futuro. Vamos a ver quién era quién en esta historia. Por un lado, los carlistas eran los defensores a ultranza del antiguo régimen. ¿Qué querían? Pues poder absoluto para el rey, un catolicismo muy tradicional, y eran especialmente fuertes en las zonas rurales, donde veían las ideas liberales como una amenaza. Además, contaban con el apoyo de potencias conservadoras como Prusia y Austria. Y en la otra esquina, los isabelinos. Eran los liberales. Su proyecto, pues todo lo contrario, un poder limitado por una constitución, separación de poderes, vamos, un Estado moderno. Su base estaba en las grandes ciudades y tenían el apoyo de Gran Bretaña y Francia. Eran dos mundos chocando de frente. Y por supuesto, esta guerra de ideas tuvo sus caras visibles, sus grandes protagonistas. Por el bando carlista, este hombre, Tomás de Zumalacárrega, un auténtico genio militar que trajo de cabeza al ejército liberal. Y por el bando isabelino, este otro, Baldomero Espartero, un general tenaz y decidido. Cada uno se convirtió en el símbolo de su causa, llevando la lucha directamente al campo de batalla. Y así, con las cartas ya sobre la mesa, el conflicto estalló. Y no fue una guerra corta, no. Hablamos de 7 años. 7 largos y sangrientos años que marcaron a toda una generación de españoles. Si echamos un vistazo al mapa, nos hacemos una idea muy clara. Aunque hubo combates en muchas regiones, el corazón del carlismo latió con más fuerza en el norte. El País Vasco y Navarra fueron sus grandes bastiones, junto con focos muy importantes en Aragón y Cataluña. Fue precisamente allí, en defensa de sus antiguas leyes, de sus fueros, donde la lucha fue más intensa. La guerra fue como una montaña rusa, con 3 fases muy bien definidas. Al principio, entre el 33 y el 35, los carlistas arrasaron. Con Zumalacárregui al mando parecían imparables, pero su muerte durante el asedio de Bilbao fue un golpe durísimo que lo cambió todo. Después, entre el 36 y el 37, la cosa se estancó. Los carlistas lanzaron expediciones muy audaces, llegaron hasta las puertas de Madrid, pero fracasaron y tuvieron que retirarse. Y ya en la fase final, del 38 al 40, la balanza se inclinó. El ejército liberal, con Espartero a la cabeza, tomó la iniciativa y fue acorralando un mando carlista que ya estaba agotado y muy dividido por dentro. Hay que imaginarse la situación. 7 años de guerra, 7 años de destrucción. El agotamiento era total, en ambos ejércitos y en la sociedad. Ya nadie podía más. Y entre el estruendo de los cañones empezó a oírse un anhelo cada vez más fuerte, el deseo de paz. Y si hay una imagen que simboliza ese final, es esta. El famoso abrazo de Vergara. Aquí vemos a los dos generales, el carlista Maroto y el liberal Espartero, sellando el fin de la guerra en el norte. Con el convenio de Vergara, los carlistas aceptaron por fin a Isabel como reina, pero a cambio de que se respetasen sus fueros. Fue un final negociado, al menos en parte. Cualquiera pensaría que con el fin de la guerra llegó la calma. Pues no, todo lo contrario. Se acabó la guerra en el campo de batalla, pero empezó la batalla política, que fue igual de caótica o más. Y el héroe militar que había ganado la paz se encontró de repente en el centro de la lucha por el poder. Y ese hombre, claro, era Espartero. Su trayectoria fue meteórica de película. Primero se convierte en un héroe nacional, la figura más popular y poderosa del país, tanto que lo nombran regente de España en 1840. Pero el poder se le subió a la cabeza. Su gobierno se volvió cada vez más autoritario y se ganó un montón de enemigos, incluso entre sus propios aliados liberales.
Al final, una rebelión de otros militares lo obligó a dimitir y huir al exilio. Una subida fulgurante y una caída en picado que demostraba lo increíblemente difícil que era gobernar aquella España tan fracturada. Pero más allá de los vencedores, los vencidos y los ascensos y caídas de los generales, lo importante es la huella que dejó este conflicto. Una huella imborrable, unas consecuencias que iban a moldear el futuro de España durante décadas. Hagamos un resumen rápido. En lo político, el liberalismo se consolidó, sí, pero con un coste muy alto. Los militares se acostumbraron a meterse en política, y eso sería un problema recurrente. En lo económico, un desastre. El país quedó arruinado. Socialmente, más división y más tensiones. Pero la consecuencia más profunda, la que de verdad perduró, fue la ideológica. La idea de las dos Españas, una tradicionalista y otra liberal, enfrentadas a muerte, eso se quedó grabado a fuego en el ADN del país. Al final, la conclusión es un poco agridulce. Sí, los liberales ganaron la guerra, pero las divisiones profundas que la habían provocado no desaparecieron, ni mucho menos. Esas tensiones volverían a estallar una y otra vez a lo largo de la historia de España. Y esto nos deja una pregunta final para reflexionar. ¿Cuál es el verdadero coste del progreso?